Bienvenidos a la clase número 5 para mis alumnos de periodismo de quinto año del IMMP. Esta clase es particular porque vamos a empezar a ver todos los conceptos relacionados con cómo se llama nuestra materia, que es el periodismo, y cuál es la importancia que tiene el periodismo en la sociedad. Por eso está con rojo marcado cuáles van a ser los temas particulares de esta clase. El periodismo en la sociedad, información periodística y no periodística, y la diferencia entre los conceptos de información y de noticia. Para comenzar la clase y para comenzar a hablar de periodismo en la sociedad, primero tenemos que entender que en el mundo hay distintos sistemas de gobierno. Por lo tanto, la manera en la que va a intervenir el periodismo en cada una de esas sociedades va a tener que ver con el rol que tiene el periodismo en esa sociedad. No es lo mismo gobiernos democráticos que gobiernos autoritarios, no es lo mismo gobiernos donde rige un sistema económico capitalista, a donde rige un sistema económico y político como el comunismo. Estos son lugares parecidos a China o a Cuba o a algunos lugares del Medio Oriente donde las libertades de expresión no son las mismas que en una sociedad democrática donde las libertades y los derechos están garantizados. Por lo tanto, para comenzar la clase, he seleccionado esta idea del periodismo. Es muy importante entender que el periodismo cumple la función de generar opinión pública. Si bien esto que les estoy diciendo no está en el material de lectura, quiero aclararles que el periodismo cumple una función muy importante, que por un lado, y lo vamos a ver en el material, es la de informar, pero por otro lado tiene que ver con formar y generar opiniones. Por eso está esta cuestión de la mano que maneja bien qué informaciones nosotros vamos a saber y qué informaciones no vamos a saber. Este tema lo vamos a plantear más adelante, pero quiero que empiecen a cuestionarse de qué hablamos cuando hablamos de noticias y de informaciones que aparecen en los diarios. La tarea esencial del periodismo es informar, pero no es la única tarea del periodismo. El periodismo informa de ciertas maneras que son muy particulares. No es lo mismo contar una noticia que contar cualquier otro tipo de información, como por ejemplo información científica, que tiene una característica particular y una estructura gramática y lingüística particular para contar, por ejemplo, o redactar informes científicos. De la misma manera que hay una manera particular de redactar recetas de cocina, como venimos viendo con los tipos de comunicación y con las funciones del lenguaje. Por eso era muy importante que antes de hablar de periodismo y de cómo se desarrolla en la sociedad, primero sepamos conceptos importantes como los de comunicación y como los del lenguaje. Por lo tanto, la forma de la que tiene el periodismo de informar es muy particular y se diferencia de las otras formas que no son periodísticas. Entonces, en realidad la forma de informar se vincula con proporcionar datos, con comunicar, transferir contenidos, relatar algún hecho, dar referencias, por ejemplo, cuando alguien nos pregunta cómo se llega a algún lugar o queremos saber dónde queda la casa de gobierno, supongamos, o preguntamos la dirección del colegio, o preguntamos un número de teléfono de alguien. También está relacionada con transmitir noticias y con pasar conocimientos y otras explicaciones similares. Es decir, yo te puedo explicar cómo se hace una torta, te puedo explicar una clase, ¿bien? Entonces la acción de informar está vinculada con también generar conocimiento, con comunicar y con usar el lenguaje. Entonces vamos a ver, hay diferencias entre que una información sea periodística y que una información no sea periodística. Veamos ejemplos de informaciones no periodísticas. Cuando buscamos alguna información en Google, es información no periodística. Cuando averiguamos la ubicación, el nombre de una calle en una guía de una ciudad. La guía de una ciudad, por ejemplo, Buenos Aires tiene lo que se llama la guía T. En esa guía T, que es un librito que se puede comprar en un kiosco o en una librería, tengo información del mapa de las calles, de las líneas de colectivo, cuáles son las calles que recorre la línea de colectivo y por qué barrios va, la información de los subtes. Entonces, en esta guía de ciudad yo puedo tener información que no es necesariamente periodística, pero que sí es información.
Podemos leer un libro de texto, podemos escuchar las explicaciones de un profesor. En este caso, las explicaciones que les estoy dando funcionan como información. Comentar un acontecimiento con algún amigo o con algún compañero, qué sé yo, hablar de la fiesta del 15 del año pasado, bien, dialogar que un profesor dialogue con un papá sobre el desempeño de su hijo o incluso leer nuestro material bibliográfico, forman parte de informaciones no periodísticas. Ahora, ¿dónde encontramos informaciones periodísticas? En diarios y revistas, en páginas de internet, cuando escuchamos un boletín informativo de un diario. Bien, entonces es como que la información periodística puede encontrar en determinados lugares y que son específicos periodísticos. En cambio, información no periodística puede encontrarla en cualquier lugar. Para que la información sea un acto periodístico, tenemos que tener en cuenta que debe cumplir ciertas condiciones. Por lo tanto, se tiene que difundir por un medio de comunicación social, se tiene que referir a un hecho de actualidad, tiene que responder a un interés público y tiene que integrar un sistema periódico de información. ¿Qué quiere decir? Que no hay información periodística que me la comente un vecino. Sí o sí me tengo que enterar por un medio de comunicación social, la radio, la televisión, una página web, bien, un periódico, bien, un diario, y a eso es lo que se refiere con un sistema periódico de información. Yo no me voy a enterar por única vez, es decir, integra un sistema, quiere decir un sistema, ya hemos dicho, algo que cumple una determinada serie de pasos. ¿Cuáles son los pasos? Hay alguien que investiga que ese hecho es real, lo escribe como una noticia, bien, y lo publica. A eso se refiere con que es un sistema periódico y que se dedica a transmitir información periodística. Bien, ¿a qué se refiere con un hecho de actualidad? No hay noticias que nos cuenten hechos viejos, a menos que ese hecho sea muy importante. Por ejemplo, un descubrimiento, el descubrimiento de la tumba de un faraón en Egipto del que no se tenía conocimiento. El descubrimiento es nuevo, por más que se trate de algo antiguo. Bien, tienen que ser cosas que son actuales. ¿Y a qué nos referimos con el interés público? Hay informaciones que solamente nos interesan a nosotros, que son informaciones personales. Por ejemplo, mi cumpleaños, por ejemplo, que me haya pasado algo lindo, que me hayan hecho un regalo importante, o que haya visto a un familiar que hace mucho tiempo que no veo. Es simplemente información que a mí me interesa y que es personal y que a lo sumo la puedo compartir con las personas que me quieren, con las personas que me rodean, con mis afectos. Pero no es de interés público. De interés público es algo que nos atañe, que realmente nos importa y que es necesario que lo sepamos. Como por ejemplo, toda la información que en el mundo hoy rodea al tema del coronavirus. Por lo tanto, y a esto nos referimos con un sistema periódico de información, a páginas de internet o a empresas como diarios, revistas o canales de televisión que se dedican a recolectar, comprobar, redactar, bien, a buscar información y transformarlas en noticias con la estructura de una noticia. Cuando nosotros le contamos alguna novedad a un amigo o una amiga, no nos ponemos a pensar qué le cuento primero, qué le cuento después, es más espontáneo. La información periodística tiene una determinada estructura que hay que respetar y todo eso lo vamos a ver durante este año. Ahora veamos, si la información no cumple con estos requisitos que hemos visto anteriormente, no es información periodística. Puede tratarse de información muy valiosa, seria y útil, pero el criterio periodístico tiene en cuenta esos criterios anteriormente vistos en la diapositiva. Por lo tanto, en el ejemplo del material bibliográfico, les escribo que puede ser que yo llame a una amiga, que ustedes llamen a una amiga para contarle algo muy importante que ha pasado en el colegio, y esa puede ser información seria y útil, como por ejemplo cuando va a ser una evaluación. Bien, puedo utilizar un medio de comunicación como es el teléfono, como es el celular. Sin embargo, esa información no cumple con los requisitos anteriormente mencionados. Puede ser un hecho de actualidad. Utilizo un medio de comunicación, pero no es de interés público, no le interesa más que a estas dos amigas y a lo sumo al curso que va a tener esa evaluación al otro día, bien, pero nada más, no le interesa ni a los otros cursos ni a la comunidad.
¿bien? Y no integra un sistema periódico de información. Yo no estoy dedicada a comunicar esa información con una determinada estructura todos los días por teléfono a mi amiga, porque aún así va a ser solamente a mi amiga. ¿Comprenden? Entonces, puede haber información que sea útil y seria, pero que no sea de interés público y sea de interés individual y personal. Por ejemplo, cumplir años le interesa solamente a la persona que lo cumple y a sus afectos, no a toda la comunidad, por más que nos hubiera gustado que así sea. Ahora veamos, ¿cuál es la diferencia entre particularmente información y noticia? Generalmente las asociamos y pensamos que son sinónimos, pero no lo son. Pensemos que toda noticia sí es información, pero que no toda información actúa como noticia. Por lo tanto, vamos a aprender dos palabras nuevas en esta clase: hiperónimo e hipónimo. Hiperónimo está relacionado con un concepto de algo más general, tiene una significación más general y más amplia. Sin embargo, hipónimo tiene una significación más particular, más precisa y más concreta. Por lo tanto, cuando nos refiramos a información, la vamos a relacionar con el concepto de hiperónimo. Información tiene que ver con una significación general. Por ejemplo, el horario de los vuelos. El horario de los vuelos que me puede aparecer en el diario, bien, informa los vuelos de todos los días, bien, a tales horarios. Bien, no es información, si bien nos parece información particular, no nos interesa a todas las personas, es una información amplia. El nombre de una calle en un cartel es una información amplia, le puede interesar a cualquier persona. Ahora veamos, la palabra noticia o el significado de la noticia es un significado más concreto. Yo puedo saber qué pasó en determinado lugar, cuándo ha sido y quiénes han intervenido en ese hecho, ¿bien? Y por qué ha sucedido. Es muy particular, ¿bien? Sin embargo, nos puede interesar a muchas personas. Por ejemplo, la noticia de dónde se generó el coronavirus nos interesa. ¿Por qué? Porque necesitamos saber dónde ha surgido el virus. Sabemos que ha surgido en China, en Wuhan, bien, a partir aparentemente de la alimentación de un determinado grupo de personas de un determinado animal, que primero se pensaba que era el murciélago, y que un virus que ha mutado del murciélago a las personas ha sido altamente contagioso y genera determinadas características, determinadas síntomas de los que hay que cuidarse, porque puede generar determinadas consecuencias, como por ejemplo la muerte. Por lo tanto, esa noticia y esa información sí es de interés público. ¿Por qué? Porque incluso podemos morir. De hecho, sabemos que los últimos datos en Argentina es que había cerca de 100 muertos y que casi 2.000 contagiados. Y si los comparamos con otros lugares como Nueva York o con ciudades como Nueva York, que hoy está en el puesto número 1 de cantidad de casos, de contagios y de cantidad de fallecidos. Esa información sí nos interesa, porque ahí podemos ver de cuán virósica es la enfermedad y cuáles pueden ser las consecuencias si no tomamos las medidas de prevención. Entonces, si bien la información es algo en particular, sí nos interesa a todo el público en general, por el riesgo, bien, en este caso de la enfermedad. Ahora veamos, hay algunas ideas que se pueden asociar con la noticia. Primero, que se tiene que tratar de un hecho importante, que es algo que ha ocurrido recientemente, por lo tanto es un hecho actual, que es un acontecimiento que le interesa a mucha gente. Es un suceso particular, incluso puede ser un suceso que nunca pasó antes, que puede ser espectacular. Bien, es un fenómeno nuevo y puede ser algo que provoque o mucho daño o que beneficie a muchas personas, que sea un gran descubrimiento. Y les doy un ejemplo de una información periodística o noticia. Argentina participará en la campaña mundial contra la hepatitis B y C. Es una noticia vieja, pero sirve, bien, si bien en este momento, bien, hoy no cumple con el criterio de actualidad, en el momento en el que ha sido publicada, sí. Bien, o en este caso, que dice una mujer con coronavirus en Tucumán y el país en cuarentena. Ahora veamos,
Todas estas ideas tienen muchos puntos de contacto con la noticia y que está conformada por varios factores que la identifican. Entonces, los factores que identifican a una noticia son el interés, que quiere decir que la noticia debe responder al interés general, tiene que ver con su importancia y con la repercusión. Con la novedad, la noticia debe presentar un hecho que sea novedoso e introducir algo nuevo, una innovación en algún suceso que ya haya sido conocido. Por ejemplo, ya hace más de 3 meses, incluso 4, que venimos escuchando información sobre el coronavirus, pero cada vez se ha ido renovando esa información o con el descubrimiento del genoma, de cuáles son las características del ADN del virus, o por ejemplo, cuántos han sido los casos nuevos en el país, cuántos han sido los casos nuevos en otras ciudades importantes que corren mucho riesgo, qué está pasando con las personas que están en otros países y que no pueden volver a la Argentina o a Tucumán. Bien, son casos que le aportan a ese suceso que ya es conocido como el coronavirus, le aportan algo novedoso. La proximidad temporal. La proximidad temporal se refiere a que sea próximo en el tiempo, es decir, que sea actual. Por lo tanto, la noticia se tiene que referir a algún hecho que haya sucedido hace poquito. La difusión. La noticia tiene que difundirse sí o sí en un medio periodístico. No va a ser noticia si yo la comparto en mi muro de Facebook o en mi perfil de Instagram. Yo puedo compartirla a partir del perfil de Instagram de un medio periodístico o del perfil de Facebook de un medio periodístico, que puede ser, por ejemplo, el perfil de La Gaceta, La Nación, El País de España, The New York Times de Estados Unidos, por ejemplo. Por lo tanto, no hay noticias secretas. Bien, parece una obviedad, pero yo no puedo llamar y contarle a un amigo una noticia. En este caso, la noticia puede ser algo personal que involucre a mi amigo y a mí, pero en este caso no sería una noticia periodística. Y por último, la forma, que tiene que ver con que la noticia tiene que estar expuesta de la manera que le corresponde. ¿Qué quiere decir esto? Y no nos preocupemos todavía por eso. Simplemente que la noticia hay una manera específica en la que los periodistas tenemos de escribir las noticias. Bien, nosotros durante las unidades que siguen vamos a empezar a ser mucho más concretos con estas formas. Particularmente les voy a adelantar, la noticia tiene estructura de una pirámide invertida. ¿Qué quiere decir? Una forma de triángulo donde la base de la pirámide está arriba y la punta de la pirámide está abajo. ¿Qué quiere decir? Que la información se ordena de manera decreciente que va de mayor a menor. Por lo tanto, lo más importante de la noticia se cuenta arriba y los detalles menos importantes de la noticia se cuentan hacia el final de la noticia. Esa es una estructura que caracteriza únicamente a los contenidos periodísticos y particularmente de los contenidos periodísticos al género de la información, que es el género de la noticia. Todo eso nosotros lo vamos a ver más adelante, pero es para que entiendan a qué nos referimos cuando decimos que debe estar expuesta de la forma que le corresponde. Y en este gráfico, que es una captura de una página de portada de La Gaceta, que es el diario con el que nosotros generalmente vamos a trabajar, está repleto de informaciones periodísticas. Tenemos el título de La SAT plantea 5 años para sanear el servicio, algunos alumnos rurales alejados, pero con la escuela en un clic. El presidente de la Corte afirmó que no hubo destrato con un juez, bien, que hay una playlist de Mercedes Sosa, por lo tanto hay un periodista que va a comentar este hecho, que quizá lo pueda confundir como si fuera información no periodística, pero se trata de información periodística de espectáculos. Tenemos información referida al deporte, periodística, noticias referidas al deporte y otra serie de noticias como, no estoy leyendo bien en este momento porque está medio chiquito, pero tiene que ver con la política y con un paro de pilotos. Entonces, en este caso tenemos una serie de informaciones periodísticas de distintos temas, pero también a su vez hay informaciones periodísticas, como por ejemplo los números de oro o como por ejemplo la fecha de hoy. ¿Qué les quiero decir con este ejemplo? Que a medida que ustedes se vayan acercando y teniendo una familiaridad
con un medio periodístico como es el diario y como es particularmente la Gaceta, o puede ser Clarín, La Nación, Ámbito Financiero, Perfil, y también estos diarios, no tan solo en papel, sino digitales, bien, nos pueden ofrecer distintas informaciones periodísticas e informaciones no periodísticas. Las informaciones, ¿cuáles van a ser el tipo de informaciones no periodísticas? Por ejemplo, las que tienen que ver con el entretenimiento, una viñeta, la información del clima. No les quiero decir todas para que ustedes puedan localizarlas e identificarlas y puedan realizar la actividad correspondiente con esta clase. Espero que este video les haya servido, el PowerPoint esquemático les haya servido para aclarar el material bibliográfico que está basado en la bibliografía que utilizo siempre para las clases de un librito que ya está un poquito viejo, que se llama Taller de Periodismo, de un señor que se llama Juan Carlos Dido. Bien, y que he transcrito y preparado exclusivamente para ustedes y he realizado este PowerPoint con el esquema y con ejemplos para poder acercarlos a la comprensión de este material didáctico y escolar para esta clase. Los veo en la clase número 6 de periodismo y cualquier duda que tengan la pueden subir a Classroom. Les mando un cariño grande, los veo en la próxima clase. Buenos días a la clase número 5 de mis alumnos del Instituto Madre Mercedes Pacheco de la materia periodismo. Esta clase es importante porque aquí es donde vamos a comenzar a hablar de justamente cómo se llama nuestra materia, que es el periodismo. La unidad 2 trata de muchas cuestiones básicas respecto del periodismo y de la sociedad. Vamos a empezar a seleccionar y a distinguir información periodística de información no periodística. Vamos a empezar a distinguir particularmente que esta información periodística se llama noticia y de ahí vamos a empezar a ver otras cuestiones relacionadas con conceptos básicos del periodismo. Pero hablemos. El periodismo, ¿cuál es la función del periodismo en la sociedad? Si bien en el mundo existen